¿Qué piso es? Ah, negro es, ¿no? El nuevo, ¿no? Ok, jóvenes, pueden observar y escuchar. Sí, doctor, todo claro. Ok, muy bien, jóvenes. Yo quiero comentarles en primer lugar, estuve de viaje, me fui a Medellín, Colombia, a un congreso iberoamericano de transfusión de sangre, un curso que es a nivel hispano. Habían españoles, brasileros, de toda Sudamérica, Estados Unidos. Hemos estado en ese curso, ¿no? Del 12 al 16, ayer he venido de allá. Cosas muy interesantes, ¿no? Como siempre nos ponemos al día, todos los que somos hispanos, nada más, hispanos. Y Estados Unidos que nos ha acompañado, ¿no? Muy bien. Después quiero comentarles, no sé si alguien pudo entrar a la exposición que hice desde Colombia al Hospital Sabogal sobre el uso de sangre en trasplante de hígado. Pero eso no hay problema, lo podemos hacer con ustedes cualquier momento, los que no han escuchado, podemos hacerlo, no hay problema, cuestión de tiempo nomás, ¿ya? Ahora vamos a hacer esta clase, la nueva nomenclatura de grupos sanguíneos. Antes de ello, nosotros, esta clase, ¿por qué lo hacemos? Porque probablemente eh, todos los grupos sanguíneos que existían antiguamente, habían un desorden por todos lados. Imagínense, había más de 2.500 grupos sanguíneos, muchos desordenados, clasificados, como dice así, al azar, de cualquier manera, pero ahí estaba, ¿no? Entonces se decidieron hacer pues una nueva clasificación última, ¿no? Porque anteriormente todavía existían ahí algunas cosas y al final se pusieron más orden. Entonces, ese orden final es lo que vamos a ver ahora. ¿Ok? Muy bien. Antes de ello, podemos hacer estos orígenes históricos en lo que representan los grupos sanguíneos. Es bonito hacer algo de historia. Miren, nosotros ya hemos comentado que el año 1901, Karl Plesteiner descubrió ese famoso sistema ABO, ¿no? Y hemos comentado también cómo lo descubrió, ¿no? Sobre la mesa de trabajo que él tenía, ¿no? Donde hacía los trabajos de investigación, sobre la mesa observó pues que había un grupo de glóbulos rojos de algunas personas y al costado había suero. Puede ser de esas mismas personas u otros. Entonces él al azar agarró un glóbulo rojo y agarró un suero. Lo primero que hizo lo mezcló y se asustó, hubo una reacción. Se aglutinó lo que nosotros ahora conocemos, o sea, formó grumos. Ah, entonces, de por medio había probablemente pues una estructura grande, ¿no es cierto?, que hacía esa reacción. Hoy sabemos que esa estructura grande que hacía la reacción era una inmunoglobulina M. Ya todos conocemos cuáles son esas características. Una molécula grande, un pentámero, por sí solo, hacían que se unieran los glóbulos rojos en este caso. Entonces, eso observó Plesteiner. Y él dijo después, ¿qué nombre le voy a dar? Y sobre su, digamos, aula de investigación, había un abecedario. Y dijo, pues, le voy a poner la primera letra del abecedario. Y hoy conocemos como tal, Grupo A. Imagínense. Muy bien, siguió.
Agarró otro glóbulo rojo de ahí de la mesa y mezcló con otro suero. Diferente, lógico. Y reaccionó también. ¿Y qué nombre le doy? El que sigue el abecedario B. Eso es lo que conocemos ahora. Enseguida agarró otro glóbulo rojo, mezcló con un suero y no aglutinó. Mezcló con otro suero, no aglutinó. O sea, no aglutinaba con dos sueros que no aglutinaban a este glóbulo rojo. Bueno, pues es una manera de expresarse, dijo, ¿no? ¿Y qué nombre le dio? C. El grupo O, antes lo llamaban grupo C. O sea, aquel que digamos, no tiene ni antígeno A ni antígeno B, ¿cierto? Miren, eso fue el año 1901. Realmente lo que descubrió Steiner en aquel momento, como hemos comentado en la clase de práctica, fue un hecho maravilloso, una cosa formidable, excepcional en aquel momento. Imagínense que antiguamente las personas que tenían accidentes o por un sangramiento, etcétera, etcétera, por algún motivo, le tenían que poner sangre de otro sujeto. Algunos les caía muy bien, otros casi al momento les afectaba. Entonces estamos hablando de una reacción hemolítica intravascular. Imagínense. O sea, esas personas se morían al final porque no sabían cómo combatirlos. O sea, antiguamente, antes de la Steiner, antes de 1901, unos vivían y otros morían. Realmente lo que hizo la Steiner fue dar un salto en la humanidad, un hecho grandioso. Por eso que Carl Steiner es el padre de la inmunohematología, ganador de un premio Nobel también. Entonces fue una cosa excepcional. Y ya como dije anteriormente, él nació un 14 de junio. Por eso, ese 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Es un hecho para recordar todos. Por si acaso, todo lo que yo estoy hablando y no está escrito, todo va a venir en el examen. ¿Ok? Entonces, ese es un hecho que nosotros no debemos olvidar, lógicamente, ¿no? Miren ustedes, el año 1902, Von de Castello y Sturley descubren un cuarto grupo de lo que pertenecían, lo que había descubierto la Steiner. O sea, descubre un glóbulo rojo, ¿no?, que aglutinaba con dos sueros diferentes. ¿Ah? Y es aquel glóbulo rojo, pues, que aglutinaba con antígenos, o sea, presencia en su glóbulo rojo antígenos A y antígenos B, dos antígenos, ¿no? En aquel momento no le dan nombre, hoy en día sabemos que era el grupo AB, ¿ok? Miren, en el año 1910, la Steiner mostró ya 4 tipos de ABO, así lo mencionó, pero en ningún momento usó para decir que es grupo O, ni el último para decir grupo AB. Así no se mencionaba. Pero miren ustedes, el año 1907, Hansky, si se quiere decir que este señor investigador tenía dominio, no, especialmente en gran parte de Estados Unidos, propuso al que supuestamente era O, llamarle Romano I. No, sino Romano I. A lo que era A, llamarle de Romano II y así sucesivamente, el B3, el AB4, 1907, Estados Unidos, 1910, Moss, que no era Estados Unidos, Europa, pero alguna parte chiquita de Estados Unidos, dijeron, no, está mal, vamos a llamarle a lo que es supuestamente AB como Romano 1. El A y el B igualito, 2 y 3 como Romano, y al O supuestamente Romano 4. O sea, habían discrepancias pues entre Estados Unidos y Europa, ¿no? Entonces, y miren ustedes
el año de 1911, von Dunfer y Hirfer ya lo mencionan al grupo O. Y dicen pues que el grupo O, ¿no es cierto?, no reaccionaban con anti-A ni anti-B. Eso es lo que ahora conocemos. Y el grupo A sí reaccionaban con anti-A y anti-B, por eso fue el grupo AB que hoy día conocemos. Pero nosotros, esa letra O como tal, ¿no es cierto?, sabemos que falta antígenos A y antígenos B. Fue algo controversial. ¿Realmente se imprimió como un 0 o era O? Eso ya hemos hablado en la práctica. Realmente eso no se imprimió como un 0. No. Ojo, no. Pues se pregunta de examen. Realmente se puso la letra O, porque previene de esta palabra alemana OHNE. ¿Cuál es su traducción en español? ¿Qué quiere decir sin? O sea, el grupo O es un grupo sin antígeno A, sin antígeno B. En honor a esa palabra sin, pero en alemán y a su primera letra, es lo que nosotros ponemos como grupo O. No se olviden jamás. Es un grupo O y se tiene que decir cuál es tu grupo O. No decir grupo 0, no. Está prohibido decir 0, es grupo O. Muy bien. Y miren ustedes, el año 1921, esta Sociedad Americana de Inmunología, la Asociación de Patólogos y Bacteriólogos, por otro lado, y la Sociedad de Bacteriólogos Americanos, quieren adoptar una clasificación que quiere decir clasificación de Hanskin, ¿no es cierto? Lo que hemos mencionado. El grupo O, romano 1, el grupo A, romano 2, el grupo B, romano 3, el grupo AB, romano 4. ¿Ok? Muy bien. En el año 1927, la Steiner sugirió el uso como tal, lo conocemos ahora, grupo A, grupo B, grupo O, grupo AB, en reemplazo de los números romanos. 1927. Entonces, había una discrepancia realmente. Si nosotros hacemos una evaluación en el año 1921, miren ustedes, en Estados Unidos se evaluó más de 500 hospitales, 71% quería adoptar la terminología MOS, 16% Hansky, 2.9% ambas, 4.7% la Steiner. Entonces, ante esta situación, el científico Moss dice, mejor utilicemos pues combinadas con letras. El O con romano 4, el A con romano 2, que se acompañaban. Eso fue el año 1950, señores. Pero en el año 1950 ya existía el Hospital Almenara. Ya existía inclusive el banco de sangre. Miren ustedes, es un hecho histórico. Esto lo he obtenido de acá, los libros que tenemos acá guardados, son unas reliquias valiosas. Y acá está. Miren, antes de esa época, 1950. Ustedes están viendo aquí, ¿no? Ustedes lo están viendo. Realmente, ¿no? Estábamos viendo, pues, estamos viendo, miren ustedes, por ejemplo, el AB, romano 1, el A, romano 2, el B con romano 3 y el O con romano 4. Lo que se discutía el año 1950, señores. El Hospital Almenara, dicho sea de paso, pues siempre estaba a la altura de los grandes acontecimientos del mundo. Y acá está una prueba.
porque hasta ahora somos siendo los primeros. Es muy importante que lo reconozcamos todos. Miren ustedes, el año 1940, recién ahí, se habla del sistema RH. O sea, cada día ya aumentaban los grupos sanguíneos. Ya ahí aparecieron la teoría de Fisher-Rey, que decía C grande, C chiquita, D grande, D chiquita, E grande, E chiquita, Fisher-Rey en Europa. O sea, se referían pues a antígenos del RH. Lo que estamos viendo acá, en Europa y en Estados Unidos, se mencionaba la teoría de Wiener, ¿no? Como lo que conocemos, RH, con estas letras, HR. Se mencionaba ya el R1, fenotipo del RH, etc. ¿Yes? Pero también había una forma popular de nombrarlos a estos grupos sanguíneos. Por ejemplo, se tomó pues el nombre de un señor de apellido Lewis, o Luis, como quieran llamarlo. A este señor le ponían sangre y de pronto se dieron cuenta que formó un anticuerpo. A raíz de eso, se hace ya todo un estudio que ese anticuerpo se le llamará Luis. ¿Por qué? Porque este señor era su apellido Luis. Y eso es lo que conocemos en la actualidad. De igual manera, se pasó un señor de apellido Duffy. Nosotros decimos Duffy. De igual manera, se habló del Diego. ¿No es cierto? Lo que conocemos ahora. Era su nombre de este señor. O miren ustedes, en todas partes, como acá dice, mal etiquetado, se encontró de un donante reactivo que realmente su apellido era así, Lutheran, con doble T. Pero se equivocaron y le llamaron Lutheran con TH. Y así se ha quedado. Eso sí no se ha corregido, se ha quedado así hasta ahora. Y miren qué curioso. Y yo quería ver pues cuál era mi apellido verdadero, su dieta. Yo tenía que ir a España a ver realmente cuál era mi apellido verdadero. Y al final encontré que mi apellido, pues, tiene sus orígenes, como decir, un departamento de España. Y ese departamento se llama País Vasco, ¿no? Es como decir Málaga, ese es País Vasco, pero está dentro de España. Y mi apellido, el apellido nace ahí, en ese País Vasco, imagínense. Yo inclusive me encontré, hace 4 años que fui a España, me encontré con el presidente, que lo conocí en ese momento, ¿no? El presidente de la Sociedad Española de Transfusión de Sangre. Y ahí conversando, usted es Zubieta, me dice. Yo vivo en el País Vasco y su apellido viene de ahí. E inclusive, doctor, le voy a comentar, yo vivo en una calle que su nombre es Zubieta. Zubieta, lo que ustedes están escuchando. Ustedes seguro que han escuchado otro apellido, Subiate. Probablemente seamos el mismo si no ha habido error en el nombre, pues, ¿no? Al momento es igualito lo que estamos hablando de Luther. Muy bien. Siguen las sorpresas acá, también en nuestro país, vamos a ver más adelante. O también se mencionaba, pues, aquellos apellidos que eran productores de anticuerpos, como estamos viendo, pero que ponían nada más parte del nombre o las iniciales. Como por ejemplo, había una familia Kelleher. Esta familia Kelleher formó un anticuerpo. Vamos a ponerle su nombre y vamos a crear el sistema. ¿Qué nombre le vamos a dar? Pero Kelleher es miren, ve, palabras largas. Teníamos que ponerle algo más pequeño, ¿no? Es como cuando uno quiere poner una empresa, pone pues el nombre de esa empresa que sea más
simplificado y que se pueda leer, aunque hay muchas empresas que no hacen eso, ¿no? Es más difícil de decirlo su nombre, ¿no? Pero por cuestiones comerciales uno debe ser fácil que sea eso, ¿cierto? Bueno, y acá pues este señor de la familia Kelleher, muy grande, le pusieron las 4 primeras letras, Kell. Acá está Kell, lo que hoy día conocemos, sistema Kell, antígeno Kell, anticuerpo Kell. De ahí viene, ¿no? De esa familia Kelleher. Yo le puedo preguntar, a ver, ¿de dónde viene el nombre de Kell? Que me lo escriba. Ya ustedes saben. O por ejemplo, Cos Sterling. Se le pone las iniciales de cada palabra, ¿no? Eso es lo que conocemos, CS. O el Chido y Roger. Se buscaba, en este caso, las 2 primeras letras y luego la primera letra y una letra intermedia al centro, ¿no? Y eso era lo que nosotros conocemos hoy en día, ¿no? Muy bien, había también forma popular de nombrar estos antígenos. Las letras minúsculas sobrescritas, nosotros tenemos pues el antígeno Luisa o el antígeno Daffy A, por ejemplo, sobrescritas. O sea, si había un Daffy A, había otro Daffy B. Si había un Luis A, había un Luis B, por ejemplo, ¿no? O también había esa forma popular de nombrarlos mediante símbolos usados. De pronto, en una familia Duffy, se encontró un anticuerpo, ¿no? En ese momento dijeron, a ver, ¿qué nombre le vamos a poner a ese Duffy o Daffy? Como siempre tenían la costumbre de poner las 2 o 3 primeras letras, vamos a ponerle DU. No, no se podía. Vamos a poner antígeno D. Tampoco, porque ya había el sistema RH. Ahí se mencionaba estos grupos. Se van a equivocar, decían pues, ¿no? La gente, el grupo que estaba evaluando esto. Mejor vamos a ponerle las 2 últimas letras. Acá está. Este es el DAFI. Las 2 últimas letras. ¿Cierto? Yo le puedo poner esa pregunta también en el examen, ¿no? Muy bien, seguimos. ¿Qué otros símbolos usados? Miren ustedes, había una familia que su apellido era Cobusto. Entonces, dijeron, ¿qué le vamos a poner? CO, porque eso ya había en el sistema aquel, KO, ya no podíamos ponerlo. Entonces, lo que se optó es poner estas 2 primeras letras de Cobusto, pero invertidas, así como lo ven ustedes, OK. Miren ustedes, es tan curioso y es tan divertido conocer todas estas cosas, ¿no? Y miren acá lo que pasó en Perú. Esta es una anécdota de Perú. Se mencionaba JK. JK, ustedes saben, nosotros estamos haciendo cursos pues de años y años acá. Y nuestros maestros, que yo también he tenido maestros, hablaban pues de este sistema JK. Lo mencionaba en la clase, decían, ¿qué cosa es JK? Jackson Crick, decían. Jackson Crick. Entonces, yo sinceramente, yo me puse a leer, pues, ¿no? Porque yo también tenía que exponer, así como ahora, pero yo soy muy inquieto cuando quiero exponer, yo me leo no sé qué literaturas, ¿de dónde leo? No lo sé, pero para sacar esta cosa, lo he leído y ahí encontré que esta JK no es Jackson Crick. Miren ustedes, de dónde venía ese nombre? Ese nombre venía de un bebé que había hecho una formación de un anticuerpo. Un bebé que se llamó John Tick. De ahí esa representación, John, la J, y Kit, la primera letra de K.
¿Pero por qué se hizo así? Porque ya había, si yo quería representar el kit, ya había un K, que era del sistema aquel, ¿no? Entonces, esta cosa nos ocurrió acá, pues, acá en Perú. Entonces, nuestros maestros de siempre nos han dicho, pues sí, este sistema JK es Jackson Kit. ¿Cuántas clases? Yo he seguido el paso, pues, que me decían mi profesor. Hacíamos cursos a nivel nacional. Pero la vez que me dejaron leer a mí, yo leía todo porque quería presentar esto, pues, ¿no? Entonces yo me leí cuántos libros y encontré pues que no era Jackson Hill, sino esa JK venía de un bebé John Hill. Qué gracioso realmente, ¿no? Miren ustedes, el año 1927, la Steiner a un conejito le inyecta sangre humana. Y el conejito responde formando un anticuerpo. Entonces la Steiner dice, pues acá había una reacción inmune. Había una reacción inmune, dice, ¿no? Le pondremos pues la primera letra de inmune, que es I. Pero él muy inteligente dice pues que el I, si están viendo acá, es muy parecido al 1. Se van a equivocar. Mire, hasta en eso las tenía mucho cuidado. No, no, hay que ponerle otro. Entonces, después de pronto dijeron, no, de esa palabra inmune en inglés, mejor ponemos la segunda letra de esta palabra inmune y la quinta letra. Y eso es lo que tenemos ahora. Sistema MN. Mira, qué bonito es recordar estas cosas. A mí me divierte. Sinceramente les digo así. Miren, el año 1956, Wiener. Wiener, diferente de su pensamiento de la Steiner, encuentra un antígeno de alta incidencia, o también él lo dice de alto grado de individualidad. ¿Por qué? Porque estaba presente en todas las personas. Ajá. Y Wiener no hizo caso, pues, lo que la Steiner comentaba. Y él, boom, le puso nada más. Como es un antígeno de alta incidencia, le pongo la I. Y eso es lo que conocemos actualmente. Y ustedes lo saben. El I chiquita tenemos, o sea, el I minúscula, tenemos cuando nacemos, el antígeno, y cuando ya después de los 6, 8 años, esa I se transforma en I mayúscula, gruesa. Miren, la Stenia no había, perdón, Miller no había visto, pues, no, que me voy a equivocar, le puso nomás contra viento y marea. Y todos nosotros tenemos antígeno I grande y mayúscula. Fíjense. Muy bien, seguimos. 1948, Morgan. Miren ustedes, Morgan. Él dice, pues, de que hay un anticuerpo anti-O. Pero también si hay un anticuerpo anti-O, hay una sustancia O. Ujú. Pero de pronto, ellos dicen, pues, pero digamos, el grupo O, ¿no es cierto? Y lo que hoy día conocemos de la sustancia precursora, ¿no es cierto? Dice que es una sustancia heterogénica. Así es, porque el grupo está como tal en todos los grupos, si hablamos de la BO, ¿no? Esa sustancia precursora y con esa H que hemos dicho, ¿no es cierto? La sustancia H, ¿no? Pero que en ese momento se llamaban como sustancia O. Pero Morgan dijo, pues, ¿por qué le vamos a llamar O? Si ese antígeno, esa sustancia, está presente de una manera heterogénea. Entonces hay que pensar en esa palabra heterogénea, esa primera letra, mejor lo cambiamos a
H mayúscula. Y es por ese motivo que hoy en día se llama anti-H mayúscula o sustancia H, que ustedes ya lo conocen. Así es. Y seguimos. Más adelante se encontró este antígeno U, un antígeno de alta incidencia. Se decía pues que su distribución es casi universal. Nuevamente esa U grandaza. Y nosotros hoy en día, la gran mayoría en el mundo tiene antígeno U mayúscula. Imagínense ustedes. Y seguimos. Luego apareció el sistema Indian. ¿Por qué? Porque fue producido este anticuerpo en la India. Ahí se le puso el sistema Indian. Hasta ahora hay. Y el Bombay, el OH minúscula. Es lo que se dice, no Bombay como yo hablo erróneamente. Se pronuncia Bombay. En toda esta clase que está Bombay, se dice Bombay. Está justamente pues en la ciudad de Bombay o Bombay, en la India. De ahí viene su nombre, ¿no? Este es un Bombay. Y esa letra mayúscula, esta S mayúscula, viene de esta ciudad de Sydney. Así es. O miren ustedes, estos antígenos XG minúscula, se refiere realmente que está presente entonces en el cromosoma X y su relación con esta ciudad, Grand Rapids, XG. Ahí está. O también vamos a hablar, miren ustedes, del cromosoma X y el sistema Kell. Ajá. Entonces, esto va a crear un nombre que es XK. Acá está, XK. Tan grandioso es hablar de esta sustancia precursora por muchos años, y eso lo vamos a hablar después cuando tengamos esa clase. Por muchos años hemos comentado, pues, de esa forma. Nosotros lo decíamos antiguamente, para que se formen los antígenos Kell, muy importante que haya una sustancia precursora, ¿no es cierto? Y esa sustancia precursora es la sustancia KX, y que se forme un sistema XK. Y eso es lo que conocemos actualmente. Miren, señores, antiguamente decían diferente, ¿no? Entonces, ese es un hecho también muy especial para recordar. Bueno, hemos hablado de algunos orígenes históricos. La introducción de esta nueva nomenclatura de la ISBT, que quiere decir Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre, siglas en inglés. Podemos hacer una pequeña introducción. Hello, Moto. Lo, Viquita. Ya, ya, ok. Ya, 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 ya. Jóvenes, quería decirle una cosa. ¿Ustedes tienen tiempo hasta las 7 o no, delegado? A ver, basta que me diga que uno no tiene tiempo, yo no puedo seguir la clase, ¿no? Pero esto lo podemos hacer mañana, pasado, nos ponemos más tardecito de acuerdo con el delegado. ¿Qué me dice delegado? Porque yo ahorita tengo que hacer un procedimiento de recambio plasmático terapéutico. También estamos en un trasplante de hígado, o sea, tengo que hacer dos funciones. ¿Hasta qué hora tienen clase hoy día? ¿Podemos seguir hasta las 7 o no? Delegado. ¿No soy delegado? Eh, No, dígame. Doctor, en todo caso creo que se le fue el audio del delegado. En todo caso creo que si le escribe el WhatsApp
para que le confirme en todo caso. El delegado no está, se fue. Se le Fue fue el para audio. Holanda. Ya. ¿Quién es su segundo del delegado? Una doctora, ¿no? 5 puntos menos delegado, por no contestar, por no dar el ejemplo. Ya. Pero ¿quién de ustedes tiene clase ahorita a las 7? ¿Tienen clase? ¿Alguien tiene clase? Doctor, mi grupo tiene una exposición a las 7, grupo de medicina 1. Ya, suficiente. Si un grupo tiene eso, ya no podemos seguir, ¿ya? Por favor, me van a disculpar. El delegado que me llame, podemos hacerlo mañana, pasado esta clasecita, ¿ya? Por favor, ¿ya? Quedamos ahí nomás joven entonces. Vamos a empezar esta parte de la introducción, ¿ok? ¿Ya? Bueno, doctor, Ya quedamos ahí, listo. ¿Ya? Nos vemos entonces según la nueva fecha, ¿ok? Ya, quedamos ahí. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes por el tiempo.